Señorías, en primer lugar, gracias en nombre del Sindicato de Periodistas de Andalucía por haber tenido a bien llamarnos a comparecer en el trámite de audiencia de esta Ley Audiovisual de Andalucía. Quienes estamos hoy aquí, Clara Urrecoechea, Patricia Díez y Francisco Terrón, somos parte del equipo de nuestro sindicato que ha trabajado con entusiasmo haciendo aportaciones a esta ley de la que estamos orgullosos por lo que aporta, pero también de la que esperamos bastante más, en esta que consideramos una oportunidad histórica para colocar el sector audiovisual andaluz en la vanguardia de España. Aún con todas las limitaciones legales, pero no olvidemos que el sector radioeléctrico es una competencia compartida, cuya regulación básica normativa corresponde al Estado, y ello habrá de hacerse sin perder de vista también la nueva directiva audiovisual que está elaborando el Parlamento Europeo, que una vez aprobada obligará a los países de la Unión a introducir modificaciones de calado que van a afectar a la normativa publicitaria, la adaptación de las obligaciones de los nuevos operadores de Internet, la regulación de las plataformas para la distribución de vídeos, entre otras cosas, lo que necesariamente implicará cambiar la actual Ley de Comunicación Audiovisual de 2010. Todos estos cambios que se están ya produciendo y en los que se avecinan, en todos ellos esperamos que se hagan preservando en todo momento el buen periodismo y el derecho a la información de la ciudadanía. Pero permítame que empiece hablando de nosotros, los andaluces. Dice nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 207 que los poderes públicos velarán por el derecho a la información, por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho a la información independiente, plural y veraz. Recogieron así nuestros legisladores el espíritu del artículo 20 de nuestra Constitución y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuyo Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística señala que la información no es una mercancía, sino un derecho fundamental, que es la auténtica derecho fundamental de la ciudadanía, que es la auténtica propietaria de la información, que esta información tiene que ser fiable, veraz y de calidad, y que corresponde a los poderes públicos establecer garantías para que ello sea así. Pues bien, ¿saben ustedes qué está pasando en estos momentos en las redacciones, en los medios de comunicación y en la sociedad andaluza con este derecho fundamental a la información? Pues que está siendo pisoteado, sobre todo en las empresas pequeñas y, como pueden adivinar, una parte muy importante ocurre en el ámbito audiovisual. Solo con citar algunos de los datos que nos hacen llegar nuestras compañeras y compañeros del sindicato que están en las redacciones y en los pequeños medios de comunicación, se harán idea, sus señorías, de cuál es la situación en el sector. Cierre de emisoras y despidos argumentando falta de rentabilidad cuando los profesionales quieren mantener su independencia. Emisiones ilegales, incluso hay un mercado de compraventa del espacio radioeléctrico. Emisoras municipales que tienen adjudicadas licencias y que no utilizan. Externalizaciones de emisoras en contra de lo que establece la ley, muchas veces porque es la manera más fácil desde los equipos de gobierno municipales de influir en los contenidos. Y así podríamos seguir bastante más tiempo del que tenemos asignado. Seguramente conocen el estudio que anualmente realiza la Asociación de la Prensa de Madrid. Hay otros muchos, pero este es el más destacado y el que se viene haciendo con regularidad todos los años. Según él, más del 80% de los periodistas y comunicadores de España se sienten presionados a la hora de elaborar las informaciones. Dice también ese estudio que 6 de cada 10 profesionales de la información se autocensuran. Y no conviene que olvidemos las palabras del periodista maltés Matthew Caruana, premio Pulitzer del pasado año, al que recordarán por destapar los papeles de Panamá, cuando dice: detrás de cada persona autocensurada hay un censor. En unos casos el censor que presiona es alguien externo con intereses económicos, pero en otros procede de la propia empresa o, en los casos de emisoras de titularidad pública, tienen con demasiada frecuencia la tentación de que periodistas y comunicadores trabajen al dictado a la hora de informar. Ustedes en este Parlamento tienen la obligación de legislar para que esto no sea así, y lo pueden hacer promoviendo estatutos profesionales y consejos de redacción en los medios audiovisuales andaluces. Sin duda,
no es responsabilidad de la futura ley audiovisual andaluza revertir esta situación, pero sí crear la herramienta para que ello sea posible. De esta ley audiovisual esperamos, por encima de logros importantes que los tiene y de las carencias, que también, dos cosas fundamentales: que ponga orden en el sector y que dé a los profesionales de la comunicación y del periodismo las herramientas para poder defenderse de las presiones a la hora de informar. A esta ley, por tanto, le pedimos reserva de 1/3 de las licencias para las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. Un sector por el que ya Naciones Unidas le ha dado un tirón de orejas a España por no haber regulado el funcionamiento de los medios comunitarios que permiten a la ciudadanía poder emitir información con independencia y al margen de los poderes políticos, de las instituciones o de las emisoras que tienen ánimo de lucro. Creemos que además la promoción de los sectores comunitarios, de los medios comunitarios, tendrá importantes consecuencias económicas que ciframos al menos en 100 puestos de trabajo directos. Le pedimos también que extreme la labor de vigilancia para el cumplimiento de la legalidad. Transparencia en las concesiones de licencias, que creemos que deberían estar en manos del Consejo Audiovisual como órgano independiente del poder político. Le pedimos también a esta ley que obligue a todos los titulares de licencias a utilizarlas y poner en marcha su propia emisora y que, de no hacerlo, les sea retirada. Promover el acceso de parados y jóvenes a las concesiones de licencias de radio y televisión para emitir mediante fórmulas de economía social, es decir, cooperativas. Estas medidas entendemos que permitirían crear en el sector no menos de 300 empleos directos, generarían actividad económica y aportarían nuevas cotizaciones a la seguridad social. Y sobre todo, como hemos dicho antes, esperamos de esta ley que permita crear mecanismos en defensa del buen periodismo y del derecho a la información mediante la promoción de consejos profesionales, una figura habitual en Europa y que, sin embargo, es casi desconocida en España, que es la encargada de velar por la independencia de los profesionales del periodismo y la comunicación y, con ello, el derecho de la ciudadanía andaluza a recibir información veraz y de calidad. Para describirles el panorama, les diré que en España no llegan a una decena las empresas de comunicación que tienen consejo profesional, consejo de redacción o comité de redacción, según las distintas denominaciones, mientras que en Andalucía solo Canal Sur tiene este órgano profesional. Creemos que podemos visualizar la importancia que la figura del consejo profesional tiene para el periodismo y la ciudadanía, recordando el papel que en estos momentos realiza el Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española denunciando la manipulación informativa, o los de TV3 en Cataluña o Canal Sur en Andalucía, cuando han tenido que denunciar casos de manipulación, como creo que algunos de ustedes ya conocen por su participación en la Comisión de Control de la Radio y Televisión de Andalucía. Ahora, señorías, tenemos la oportunidad de hacer realidad en Andalucía esta recomendación del Código Europeo de Deontología de la Profesión Periodística, que es una vieja reivindicación de la profesión. Y que está esta reivindicación en el ADN del buen periodismo. Por ello, en la mesa de trabajo para la elaboración de esta ley, propusimos la existencia de estatutos de redacción en todos aquellos medios audiovisuales que tengan 8 o más personas elaborando contenidos informativos. Una propuesta que lamentablemente comprobamos que no solo no figura en el texto, como tampoco figura el derecho a la información veraz que tiene la ciudadanía y que debería ser un principio inspirador de esta ley. Los consejos de redacción son la principal herramienta para defender a los profesionales de las presiones, pero también hay otras que se podrían promover: libros de estilo, defensor del telespectador y el radioyente, o procedimientos de designación de los directores mediante mayorías cualificadas en las empresas públicas. Señorías, en estos tiempos que vivimos de noticias falsas, manipulación y desinformación, es preciso más que nunca que se legisle para proteger el buen periodismo, la independencia profesional y el derecho de la ciudadanía andaluza a recibir información veraz, plural y fiable. Sin ella no es posible que nuestra gente tome decisiones correctas en su vida cotidiana. Decisiones que van desde elegir la mejor educación para sus hijos, comprometerse en una hipoteca
o elegir a sus representantes públicos para que les gobiernen. Quisiéramos por ello que estos argumentos citados impregnen la ley y fueran sus principios inspiradores, algo que ahora no vemos por ningún lado. Y esta es, creemos, una gran carencia de esta ley audiovisual andaluza. Seríamos injustos, sin embargo, si obviáramos lo que de positivo aporta y la importancia de esta ley audiovisual que va a regular un sector de 1.400 empresas, 15.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos. Somos conscientes y reconocemos el valor que tiene como preservación del servicio público, la protección de la infancia, el pluralismo, la igualdad de género, la accesibilidad, la transparencia y la participación ciudadana mediante la creación del Consejo de Participación. Pero también es de justicia y nuestra obligación recordarles que todavía hay bastante margen de mejora. Y nos remitimos a los medios comunitarios sin ánimo de lucro, de los que ya hemos hablado, la alfabetización mediática, el derecho de acceso o el régimen sancionador. Señorías, seamos ambiciosos. Tenemos la oportunidad de hacer historia con una ley moderna, ambiciosa, que establezca las bases para un sector audiovisual dinámico del que podamos sentirnos todos orgullosos. Les pedimos, en nombre del Sindicato de Periodistas de Andalucía, en el trámite parlamentario, generosidad y flexibilidad a la hora de negociar, huyendo de posiciones que nos han llevado a la ridícula situación de interinidad permanente de los órganos de gestión audiovisual de Andalucía. Les hablo, como saben, del Consejo de Administración y la Dirección General de Canal Sur y nada menos que el propio Consejo Audiovisual de Andalucía. Piensen que no legislan para ustedes, ni siquiera para el sector de medios de comunicación, sino que lo hacen para el conjunto de los andaluces, que serán, si esta ley es lo que esperamos, los beneficiarios últimos de un sector audiovisual competente, enriquecedor, dinámico y transparente, así como del ejercicio del buen periodismo y de una información veraz que les ayude a comprender lo que ocurre en su entorno, en un mundo cada vez más complicado y convulso, como el que vivimos. Nos va a todos mucho en ello. Gracias. Gracias, señor Terrón. ¿Alguna pregunta por parte de algún grupo? Señor García de Longoria. Sí, gracias. Soy Guillermo García de Longoria, ponente por el Grupo Popular. Y anteriormente hemos tenido la intervención del Colegio de Periodistas y ellos vinculaban la información veraz, de lo que estabais también vosotros hablando, y el derecho propio de la información a los propios profesionales. Quizás vosotros lo vinculáis más a órganos de control o órganos de regulación. Y en este sentido ellos decían, que me parece acertado, que la ley no define perfectamente el profesional de la información. No sé si estáis de acuerdo con esta afirmación y si tenéis algo previsto para que se defina perfectamente qué es el profesional de la información. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor Terrón. Esta, como probablemente saben todos ustedes, es una profesión que en España está sin regular. Para nuestra desgracia, y creemos que también para el conjunto de la sociedad. Porque en gran medida hay zonas del sector de la información que son una auténtica ley de la jungla. Desde los sindicatos de periodistas llevamos desde el año 2002, cuando planteamos en el Parlamento de España un estatuto profesional, un proyecto de ley de estatuto profesional que llegó a entrar en el Parlamento, aunque decayó porque no se llegó a tramitar. Pretendíamos con ello regular esta profesión. Ya nos pondríamos de acuerdo en si tiene que ser exclusivamente titulado o tiene que ser como se hace en otros países, donde hay gente con determinada experiencia profesional y una titulación que se determine, podría obtener un carné de prensa con el que ejercer. Aquí, desgraciadamente, no existe eso, sino que cada cual podemos emitir. Nosotros tenemos un carné de nuestro sindicato y la asociación o el colegio o cualquier asociación de periodistas parlamentarios o de lo que quieran pueden crear una asociación y emitir carnés de prensa. Es decir, no tenemos una profesión regulada y, por tanto, es muy difícil. A este respecto, tengo que recordar que cuando se creó el Colegio de Periodistas de Cataluña, hubo que fue el primero que se creó en España, por cierto, primero en Europa también, donde no existe esta figura. Hubo una petición de información del gobierno catalán, en aquel momento presidido por Pujol, y preguntó al Consejo de Estado, que creo recordar que presidía Jiménez Blanco. La respuesta del Consejo de Estado fue que exigir titulación, vetar hacer la elaboración de información a aquellas personas que no tuvieran una titulación determinada era inconstitucional. A partir de ahí no se pudo hacer en España ningún colegio
de colegiación obligatoria para ejercer. Esa es la situación que tenemos. No está regulada porque tampoco desde los poderes públicos se ha querido regular. Y recuerdo una vez más, estuvo en el Parlamento de la Nación aquel proyecto de ley de estatuto profesional para los periodistas. Gracias, señor Terrón. Agradecemos su comparecencia. Si es tan amable y nos quiere hacer llegar su ponencia, le estaríamos agradecidos. Muchísimas gracias. Estupendo. Como incidimos tanto en los consejos profesionales, tenemos que recordar que en Canal Sur es la única empresa que tiene consejo de redacción de radio y de televisión, y que en su momento, desde el principio, lo defendimos, y que tenemos aquí un modelo. Es mejorable, por supuesto, pero hay que apoyarlo y hay que darle más competencia. Esa es la tarea en la que estamos. Y si quieren alguna información más, pues ya nos tienen a su disposición, o si quieren, no sé, en algunos detalles de la ley en los que aquí no nos hemos podido extender, que en los que estamos dispuestos a colaborar, como ya lo hicimos con la mesa de ordenación que dio lugar a esta ley. Muchísimas gracias.